Hola, ¿qué tal a todos? Hoy día es la última clase teórica y veremos la composición electrónica del Arduino, ya que tenemos que entender dónde vamos a realizar las conexiones electrónicas que realicemos con nuestros proyectos. En primer lugar, podemos dividir el Arduino en tres principales partes. Arriba, la parte de los pines digitales, que son los que se pueden ver en la pantalla marcados con el color verde. Abajo, los pines de alimentación, que están representados con este cuadrito rojo. Y los pines analógicos, que están representados con el color amarillo. Adicionalmente, también tenemos nuestro puerto USB, que es el que se conecta a la computadora para por ahí pasar nuestra programación. Y el jack de alimentación, este pequeño puerto donde se puede conectar una batería externa para alimentar nuestros proyectos en Arduino. Empezamos por los puertos de alimentación. Todo dispositivo electrónico requiere electricidad para funcionar, y el Arduino es capaz de suministrar esa electricidad de acuerdo a los dispositivos que conectamos. Pero el Arduino también requiere que nosotros le pasemos electricidad por alguna fuente. Puede ser por el cable USB o por el jack de alimentación. Entonces hablemos de los pines de alimentación o power. Si imaginamos nuestro circuito como una tubería, la presión con la que fluye electricidad por ella sería el voltaje. Entonces, de acuerdo al tipo de dispositivo que queremos conectar al Arduino, puede requerir un voltaje diferente. En ese sentido, el Arduino nos ofrece una alimentación de 3.3 voltios, que se suele utilizar generalmente para sensores que son muy delicados. Luego, el estándar, que es casi para todo, que es el pin de 5 voltios. Casi todos los sensores en Arduino y módulos extra se alimentan con 5 voltios, así que será el pin que más utilizaremos para alimentar a todo lo que conectemos al Arduino. Luego tenemos el pin de GND. GND es la contracción de ground, es lo que conocemos como tierra o incluso a veces como negativo. Toda conexión requiere su polo positivo, que puede ser los 5 voltios o los 3.3 voltios, y su polo negativo, que será representado a través del GND. Entonces también el GND siempre utilizaremos en todos los circuitos que realicemos. Luego también tenemos el pin de bin, el cual generalmente no se suele usar, ya que es el mismo del jack de alimentación. Tú puedes optar por conectar una batería externa a tu Arduino utilizando el jack. Ahí conecto el jack y el Arduino enciende. Así de manera sencilla. Y también puedes hacerlo por el bin. Podrías cortar este conector, quedarte con el cable negativo y positivo, conectar el negativo al GND, el positivo al bin y tu Arduino va a encender. Pero esa suele ser la forma más engorrosa para alimentar a tu Arduino. Por lo general se hace por el cable USB o directamente por el conector jack. No se suele alimentar por bin, pero igual está la opción para hacerlo. Ahora hablemos más específicamente del conector jack, que es el que vemos aquí. Podemos conectar de 7 a 12 voltios, que es lo recomendado. Incluso podríamos conectar un poquito más, pero todo el voltaje extra que pongamos se convertirá en calor. Y si este voltaje es demasiado alto, el Arduino puede terminar quemándose. Es por ello que recomendamos mantenernos en el margen de 7 a 12 voltios. Por lo general nosotros trabajamos con este tipo de batería, que es una batería de 9 voltios y se encuentra en el margen de 7 a 12. En este caso, este pequeño juego de pilas, que es hecho con baterías recicladas de una laptop, suman 7.4 voltios, lo cual está por encima de 7 y por debajo de 12. Es decir, nos mantenemos en el margen. Por ello, para cuidar nuestro Arduino y alimentar correctamente a nuestros dispositivos, tenemos que mantenernos en el margen de 7 a 12 voltios. Finalmente tenemos la conexión USB, que es este pequeño puerto que tenemos aquí. Aquí conectamos nuestro cable USB y el otro extremo va hacia una computadora. Y por este cable podemos alimentar a nuestro Arduino, es decir, darle la electricidad que necesita para funcionar, e incluso cuando avancemos en conocimientos de programación más avanzada, por el cable USB podemos mandar datos desde el Arduino hacia nuestra computadora para visualizarlos. Respecto a la alimentación en Arduino, hay que considerar algunos límites. Nosotros contamos con un pequeño regulador de voltaje justo aquí, que es el dispositivo encargado de recibir el voltaje que ingresa y adecuarlo al voltaje necesario para alimentar a los otros dispositivos. Sin embargo, si conectamos demasiadas cosas, este componente se puede sobrecargar y terminar quemándose o simplemente no proveer la energía suficiente para alimentar todo lo que tenemos conectado. Por lo general, para los proyectos que vamos a realizar en este curso, la alimentación que provee el Arduino es suficiente. Por ende, no vamos a requerir utilizar fuentes externas de alimentación para alimentar a nuestros proyectos. Por otro lado, cuando el Arduino no es capaz de proveer la energía suficiente para alimentar a los dispositivos conectados en nuestro proyecto, se suele utilizar fuentes externas, donde la fuente externa se encarga de alimentar a todos los dispositivos conectados a ella, incluso el Arduino. Entonces el Arduino deja de ser un proveedor de energía y se vuelve en un dispositivo más que también se encuentra alimentado. En el caso de la diapositiva podemos observar un pequeño carrito robot. Por lo general, un carrito robot no puedes alimentar a todo desde la alimentación del Arduino, ya que tiene muchos motores, sensores, algunos dispositivos Bluetooth quizás, que demandan demasiada energía.
y el Arduino no es capaz de suministrarla adecuadamente para cubrir a todos los dispositivos. Es por ello que se usan fuentes externas como serían pilas, baterías, etc. Ahora hablemos de los pines digitales. En el Arduino los pines digitales son los que se encuentran en la parte superior. Contamos con 14 pines digitales contando desde el 0, es decir, 13 pines, incluyendo el 0, 14. A manera de tip, es recomendado no utilizar los pines 0 y 1, ya que esos pines internamente están conectados al dispositivo que hace la conexión USB con nuestra computadora. Y si tenemos algo conectado a esos pines, por lo general tendremos problemas al cargar nuestra programación al Arduino. Así que esos pines se suelen dejar libres. Sin embargo, si quisiéramos utilizarlos, sí podríamos hacerlo. Ahora hablemos sobre el concepto de digital. En computación podemos definir lo digital como algo encendido o algo apagado. Algo en estado alto, algo en estado bajo. Algo en estado 1, algo en estado 0. Es decir, recurrimos al sistema binario, que es al fin y al cabo el lenguaje que utilizan las máquinas para comunicarse. Es algo absoluto, un extremo o el otro, no existe nada intermedio. Los pines digitales del Arduino pueden funcionar como entradas o como salidas. Como entradas pueden percibir si hay una señal o si no hay señal. Como salidas pueden generar una señal o no pueden generar ninguna señal. Si lo utilizamos como salida, en el hipotético caso de querer encender un pequeño LED, cuando mandamos una señal de encendido, una señal 1, una señal en alto, estaríamos mandando 5 voltios por ese pin. Y con los 5 voltios podríamos encender un LED, previamente habiendo conectado una pequeña resistencia, que será algo que veremos más adelante cuando profundicemos en la ley de Ohm. Y si no mandamos algún tipo de señal, simplemente va a estar en apagado, 0 voltios, low, y el LED no va a encender. Por otro lado, cuando utilizamos el pin como entrada, detecta alguna señal. Esto se suele usar bastante con los botones. Los botones cuando están presionados mandan una señal en alto, high, y cuando están apagados mandan una señal en bajo, low, dependiendo de cómo fue la conexión electrónica que se hizo con los botones. Los pines digitales tienen usos más allá de lo que hemos hablado ahora. También tienen los pines PWM, que son algunos pines digitales que están marcados con un pequeño guioncito. Estos pines tienen la capacidad de poder simular un voltaje entre los 0 y los 5 voltios. ¿Qué quiere decir simular? Que podemos generar un pseudo voltaje en la escala de 0 a 5 voltios. Cualquier número entre 0 a 5 voltios podríamos generarlo como un voltaje. Pero al fin y al cabo este no será un voltaje puro. Si generamos 2 voltios, por ejemplo, no serían 2 voltios puros. Sería una combinación entre tener el pin apagado y tenerlo encendido en ciertos fragmentos de tiempo para engañar al dispositivo y que piense que está leyendo 2 voltios. Pero en realidad está leyendo una combinación de apagar muchas veces y encender muchas veces en ciertos rangos de tiempo para que piense que hay 2 voltios. Por eso podemos simular voltajes, pero al fin y al cabo no es un voltaje puro. Esta opción es bastante utilizada cuando queremos controlar la velocidad de unos motores o incluso la intensidad con la que brilla un LED, que serán actividades que veremos mucho más adelante. Por otro lado, como hablábamos en la clase de sistemas embebidos, los sensores suelen utilizar protocolos digitales para comunicarse, es decir, datos agrupados a manera de bits, donde en una combinación de bits de ceros y 1 ya puede mandar un dato exacto de lo que está leyendo. Entonces el Arduino recibe esta agrupación de bits a través de los pines digitales que tienen la capacidad de leer ceros y unos y puede obtener el valor adecuado de lo que se está leyendo. Por ejemplo, esto se suele utilizar para sensores de temperatura, giroscopios o incluso módulos Wi-Fi, que son sensores más avanzados todo en uno que incluyen un gran rango de medidas entre sí, donde un valor analógico no es suficiente para representar lo que están leyendo o lo que están captando. Ahora hablemos de los pines analógicos. En el caso del Arduino contamos con 6 pines analógicos, desde el A0 hasta el A5, los cuales, a manera de dato, también pueden funcionar como pines digitales, pero generalmente los utilizaremos únicamente como pines analógicos. La naturaleza de estos pines es que, a diferencia de los digitales que solo leen cuando algo está apagado y encendido, pueden leer todo un rango de valores entre los 0 y los 5 voltios, haciendo una escala de 0 a 1023, donde 0 es 0 voltios y 1023 es 5 voltios, donde por ejemplo un sensor manda una señal eléctrica de 2,5 voltios, haciendo la escala del 0 a 1023, 2,5 sería 512. Entonces el Arduino estaría recibiendo el número 512. Luego, haciendo una regla de 3 o con alguna fórmula matemática, ese 512 podemos convertirlo al valor de la magnitud física que representa. Y eso se hace a través de los datos que provee el fabricante del sensor. Este fabricante suele darte la fórmula o la manera de convertir este valor analógico del 0 a 1023 o su valor bruto de voltaje de 0 a 5 voltios, cómo convertirlo a la magnitud real de lo que está midiendo. Aquí tenemos un gráfico de cómo se representa de manera lineal el voltaje que leemos del 0 a 5 voltios
y el valor analógico que representa cada uno, relacionados a través de una función lineal que aumentan de manera directamente proporcional. A los pines analógicos serán donde principalmente conectamos los sensores, ya que todos los sensores suelen contar con una salida analógica. Luego, a través de matemáticas, se convierte al valor real que representan. Aquí tenemos un sensor de distancia, un potenciómetro, que es una pequeña perilla que nos da valores de acuerdo a cómo la giramos, un sensor de sonido que traduce los decibeles a voltaje, un sensor de calidad de aire que capta ciertas concentraciones en el ambiente y los traduce a voltaje, un sensor de infrarrojos que te da un valor de voltaje de acuerdo a la capacidad de reflexión de radiación infrarroja que se provee a una superficie, y un sensor de temperatura que traduce la temperatura a un valor bruto de voltaje. Y así haríamos por culminado la clase de hoy día, donde hemos hablado de los tres principales tipos de pines que podemos encontrar en el Arduino, y será muy útil saber identificarlos cuando realicemos nuestros proyectos.